Observa lo que Dios dice y el contraste de lo que Dios ve en su pueblo. El Señor en Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vivimos en el tiempo más ruidoso de la historia de la humanidad y sin embargo nunca hemos estado tan apagados, tan distraídos y sordos a lo que realmente importa, a lo que Dios nos llama como redimidos de su rebaño. Unos, ¿qué hacen? Como no conocen el secreto de Dios, se fían de sus propios pensamientos para estabilizar su vida, en lugar de buscar la ayuda de Dios en su palabra. ¿Y eso a qué los lleva? Pues los lleva a andar en inestabilidad, vacilando sin saber qué hacer. Otros se confían porque conocen la Biblia, pero ¿sabías que puedes conocer toda la Biblia y aún así vivir con una mente esclava? Y algunos parecen fuertes en la fe, hasta que sus pensamientos los traicionan o su manera de comportarse. Amados de Dios, el secreto de una mente espiritual poderosa no está en lo que humanamente uno hace, no está en lo que tú sabes, sino en cuánto permites que la palabra de Dios transforme tu manera de pensar. Así que en ninguno de estos casos que hemos visto, Dios no puede guardarlos en completa paz, conforme es el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque las mentes de sus hijos están llenas de las cosas de este mundo o de la carnalidad, pensando y viviendo a su manera, o en la autoconfianza en sí mismos. Ten presente que como hijo o como hija de Dios, tú no eres un simple observador u observadora de lo que Dios hace, sino que Él te está formando como el buen alfarero que es. Él te forma en cada parte de tu ser, porque te ama y desea lo mejor para tu vida, y esto involucra tu mente. Todo esto para que tú, como redimido por Cristo, puedas cumplir tu propósito en esta vida y caminar alineado a la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto, la Biblia nos hace recordar cómo el rey David sufrió este mismo conflicto mental. Él sabía que había sido escogido por Dios, pero su mente era un campo de vacilaciones. Lo hostigaban, lo acusaban, enfrentaba crisis profundas y lo perseguían. David luchó con el desánimo y la desesperación hasta terminar solo en una cueva. Él se sintió tan solo en medio del dolor, llorando desconsoladamente. Pero en medio de todo esto, ¿qué hizo David? Rotundamente, David, en medio de la batalla que sentía en su mente, él no dependió de sí mismo, sino que se autoimpuso y dijo: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. David meditaba y se animó a sí mismo, animó a su mente a que recordara las incontables veces en que Dios le evidenció su amor y su fidelidad al socorrerlo y librarlo del peligro y darle tranquilidad mental. Esta actitud disciplinaria que David se impuso hacia sí mismo lo llevó a cambiar y a ejercer dominio sobre sus pensamientos y dio paso a toda la gracia que recibía de Dios, estabilizando su mente en el Señor y no en las circunstancias que lo afligían. En este mensaje, Dios, a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo, te revelará cómo renovar tu forma de pensar, no con ayuda o estrategia humana que no permanece,
sino con sus preceptos fundamentales que cambiarán tu mente para que tú puedas, como hijo de Dios, vivir en paz, victorioso o victoriosa y en plena comunión con tu Señor. En este video, la palabra de Dios va a romper ciclos de pensamientos negativos y tú aprenderás por el Espíritu los pasos prácticos para renovar tu mente y caminar en obediencia y victoria. Si estás listo o lista para dejar de luchar en tus propias fuerzas humanas, este mensaje es para ti. Antes de avanzar con esta enseñanza, si Dios ya te está mostrando lo importante que es tu mente, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube pueda avisarte cuando sale otro video. Y escribe en los comentarios: hoy decido poner en práctica el secreto de Dios para tener una mente espiritual. Esta declaración marca el inicio de tu transformación mental y compártelo con aquellos que están teniendo batallas mentales y no saben qué hacer. No te quedes con la bendición de Dios. Sé un canal de bendición hacia los demás. Quédate hasta el final, porque hoy veremos los secretos para poder vencer esa confusión de las batallas que tienes en tu mente sin saber cómo salir de todo esto. Al final, descubrirás lo que nadie te ha dicho sobre el poder que Dios ha dado a todos sus hijos e hijas. Todo esto no es solo un cambio de mentalidad, sino que es el inicio de una nueva vida con tu Señor y Dios. Vayamos paso a paso. En primer lugar, esto nos lleva al punto en que muchos cristianos descuidan la mente, que es un punto crucial que Dios nos pide que cuidemos. Cuán importante es cuidar nuestros pensamientos y lo que hablamos, justamente para no ser cautivos de la vieja naturaleza, de la carne, y así poder vivir en el Espíritu. Porque un mal pensamiento se torna en una fatal acción y decisión que trae abajo la vida del cristiano o de la cristiana y ensombrece el espíritu que debería actuar con el Espíritu Santo. Hay creyentes que ayunan y oran pidiendo que Dios les dé victoria sobre su mente. Otros lloran desesperados pidiendo una mente nueva. Pero ¿saben cuál es lo trágico? Es que no ponen en práctica el consejo sabio de Dios y por eso se estancan y no avanzan. Dios, amados hermanos, no obra donde no hay sujeción a Cristo, ni rendición a su voluntad, ni obediencia a su palabra. El cristiano o la cristiana verdadera ejerce su fe porque le cree a su Señor, cree todo cuanto Dios le enseña y pone en práctica todo lo que le dice en su palabra. Primer precepto: Dios nos prepara para la transformación. La batalla más trascendental de tu vida no sucede fuera de ti, sino dentro, en tu mente. La guerra, la ofensiva no está en tu economía, o tampoco en los problemas del trabajo, ni en tu familia o la iglesia. El ataque más feroz, lo que roba tu paz, hace temblar tu fe y hace tu futuro incierto, está ocurriendo ahora mismo dentro de tu mente. Y por eso Dios te dice a ti y a toda su iglesia: renueven su mente, porque ahí se está peleando el cómo tú vas a pensar y vivir, en paz con Dios o en una derrota imperiosa de tu vida. Tú has sentido esos ataques internos en tu mente, que eso cansa tu cerebro, te confunde y te descontrola al no poder pensar con cordura
o poder tomar buenas decisiones que a veces te preguntas, ¿qué me está sucediendo? Amado pueblo de Dios, el ataque a la mente es invisible, pero no tengas temor, porque Dios está contigo. Esta realidad que Dios te revela es para que tú despiertes, que tú estés consciente y prevenido o prevenida contra esta batalla que está sucediendo en la mente. Esto para que tú puedas administrar y cuidarte sabiamente tu propia mente. En este primer precepto Dios nos va a enseñar cómo renovar la mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El mandamiento es específico y tripartito. Dios no te dice, tantea, tampoco te pide que te enfrentes o pruebes con cautela lo que el mundo piensa. No, Dios no te dice todo eso. Su mandamiento es claro, preciso y definitivo. Y aquí empieza todo. Aquí se empieza a cortar la vieja manera de pensar. Número 1 dice, no te conformes a cómo piensa y vive el mundo. Este es un dictamen divino. Si tu mente no está llena de la palabra de Dios, vivirás en la vieja mente que brota del viejo hombre, en la carnalidad, lejos de Dios. Con esto, el Señor nos advierte que la identidad de quien eres en realidad no solo se muestra en lo que tú piensas, sino en lo que tú haces y en por qué lo haces. Si estás actuando de esa manera, estás fuera de la voluntad de Dios. Tienes que entregarte totalmente para ser un verdadero redimido por Cristo. Tal vez tú mismo has intentado cambiar tu mal carácter o tu mal comportamiento, pero has fracasado porque no has obedecido a Dios yendo a la raíz del problema de fondo que es tu mente no renovada. Tu mente sigue igual de vieja, saturada con el engaño y la maldad del corazón, y tú seguirás igual en decadencia espiritual. El que verdaderamente se ha arrepentido de todos sus pecados y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, va a obedecer a Dios y vive según su palabra. Los salvados por Cristo entienden una gran realidad. Viven en este mundo caído, pero ellos saben que no son de este mundo. Son peregrinos, extraños, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, según Filipenses 3:20 nos dice el Señor. Así que la mente, para que cambie, tiene que ser saturada por la palabra de Dios, en obediencia para que el Espíritu Santo obre, transformándola. No dejes que el mundo y su carácter, su cultura, la sociedad, influyan en tu mente, en tu manera de pensar como ellos. Somos llamados los hijos de Dios a compartir e influenciar al mundo con Cristo, pero no que el mundo influya en nuestras vidas. Número 2. Transfórmense por medio de la renovación de la mente. Esta transformación es un cambio interno de tu mente que tú, el creyente, tiene que hacer. La renovación no es automática, es la decisión de cada hijo de Dios. Tienes que sustituir la vieja manera de pensar. Toda esa información, pensamientos incrédulos, pensamientos rebeldes que se oponen a la voluntad de Dios, tienen que ser cambiados por la verdad de Dios, que es su palabra y la guía del Espíritu Santo. Y 3, el propósito de Dios es que tú necesitas hacerlo. ¿Para qué? Para poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Precepto 2. ¿Cómo lo haremos?
Efesios 4, 22 y 23 dice la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, aquí vemos con claridad la voluntad y el consejo sabio de Dios para nosotros, su pueblo, y así poder ser libres de todo esto. Despojarse del viejo hombre, número 1. Para despojarnos del viejo hombre, ese hombre que está corrupto, viciado, tenemos que ir a la cruz y renunciar a la mente vieja, consciente y definitivamente. En 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura, dice el Señor. A los que se pierden es locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que la falta de enseñanza sobre el poder de la cruz está llevando a muchos creyentes a vivir en esclavitud mental. La cruz, amados de Dios, es la base de la victoria de todo cristiano, y sin ella no hay verdadero cristianismo ni tampoco hay verdadera liberación. Por eso hay que creer en la verdad y ser tajantes y usar nuestra voluntad para rechazar el actuar del viejo hombre con esa mente vieja que está corrompida conforme a los deseos engañosos. La renovación es obra del Espíritu Santo. Tito 3:5 lo declara. Pero es decisión nuestra abandonar esa manera de pensar en lo que creíamos y aceptamos como si fuera verdad. Y ahora, como nuevas criaturas que somos en Cristo, tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios y vivir de esa manera. Esta acción de despojarse del viejo hombre, de esa vieja manera de pensar, va a preparar al cristiano para vestirse del nuevo hombre en la nueva mente que el Espíritu transforma. 2. Renovar la mente. Una vez que ejercemos nuestra voluntad despojándonos por completo de la vieja manera de pensar, tenemos que ir al siguiente paso. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El Espíritu Santo renueva la mente, pero nosotros como hijos de Dios, como redimidos de Cristo, tenemos que llenar la mente de la palabra de Dios y obedecerla en nuestro diario vivir conforme nos enseña Colosenses 3:16. Si hacemos nosotros nuestra parte, obedecemos todo cuanto Dios nos está diciendo, Dios, el Espíritu Santo, hará lo que a Él le corresponde, cambiando nuestra mente y teniendo así nosotros la mente de Cristo. La renovación implica un cambio de mentalidad interna que se verá externamente en actitudes y pensamientos transformados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La renovación siempre empieza en la mente. Amados de Dios, ser renovado significa ser saturado, impregnado, lleno de Dios. Por eso el cristiano debe permitir que su mente sea transformada por el Espíritu Santo, adoptando una nueva forma de pensar apoyada en la palabra de Dios. 3. Vestirse del nuevo hombre. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto se refiere a la transformación radical de la vida que ha nacido por el Espíritu de Dios. Sin embargo, aquí Dios dice que solo hay una manera de obedecer este mandamiento. ¿Cómo? Quitar de nosotros todo lo falso, lo que es aparente pero que no es verdadero. Es decir, todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, aquello que el Espíritu Santo quiere que tú elimines de tu vida y aquello que tú te rehusas a abandonar, a hacerlo en desobediencia a Dios. Tienes que ser obediente.
obediente a la palabra del Señor para que seas bendecido. Trágicamente, a veces la vida que se ha vivido el creyente le es tan familiar y está tan acostumbrado o acostumbrada que empieza a vivir la vida nueva que Dios le ha dado en Cristo y la mezcla con la vieja vida, con esa vieja mente sin Cristo, simplemente porque le cuesta aceptar la transformación de Dios que involucra cambios en su vida, en tomar decisiones buenas y firmes, llenas de fe en Jesucristo. Permíteme decirte que esa forma de vivir se está rebelando contra la voluntad de Dios, ya que el Espíritu Santo siempre te va a redarguir para que vuelvas al camino de Cristo, porque Dios genera vida, genera cambios vivificados por Él. Todo eso es transformación de la vida nueva. Es decir, que Dios nunca deja de obrar en tu vida, porque el que comenzó, dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te va a motivar y te lleva a crecer, a madurar en tu fe, en su conocimiento, poniendo hambre y sed de Él en ti. Si no te alineas tú a Dios en su amor misericordioso que te está brindando, Él no actuará en tu vida. Entonces, ¿cómo podrías tú representarlo en este mundo caído y ser victorioso o victoriosa? ¿Cómo sería cambiado el carácter pecaminoso que traes del mundo en el carácter de Cristo? No se podría. ¿Cómo vivirías en el propósito que Dios te ha dado? Siempre ten presente que la vida del hombre viejo está la mente vieja, contaminada por el mundo, la carne, que es cuestionadora, que argumenta y se rebela contra Dios. Esa mente vieja está arraigada en la corrupción, en el descenso, en la caída y en la muerte espiritual. Pero la vida del nuevo hombre, esa mente nueva que Dios da en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, renovando la mente, está básicamente relacionada con la vida que Dios da, relacionada con el poder del Espíritu Santo que vivifica tu vida. La palabra que es viva y eficaz, que transforma el alma, o sea, la mente, la voluntad, las emociones. Y la mente renovada por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Cuando vivimos en el nuevo hombre, estamos vestidos de Cristo. Entonces la vida de todo cristiano, sea hombre o mujer, sea niño, joven, adolescente o anciano, va a resplandecer. Será evidente para todos la obra del Espíritu Santo en tu propia vida. Precepto 3. Hay dos problemas que son de tropiezo al pueblo de Dios. Actitudes que se dan en muchas iglesias porque no conocen o no se sujetan a la voluntad de Dios para poder vivir espiritualmente. El Señor nos declara en 1 Corintios 3:18-20 que nadie se engañe. Si alguno de ustedes, dice el Señor, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, o sea, de este mundo, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Ejemplo 1. Aún el creyente puede venir a Cristo con mucho conocimiento intelectual de alguna profesión que tenga, o ser científico y tener muchos títulos, aún ser teólogo teniendo mucho conocimiento de la Biblia. Pero si en cada uno de estas personas no hay renuncia al viejo hombre y sometimiento a Cristo, no hay obediencia a la voluntad de Dios.
y esto marca su ineficacia en el reino de Dios. Ese conocimiento que traen solo es intelecto, por lo tanto es ineficaz, no es sabiduría divina, es vanagloria que no edifica ni puede ayudar a los nacidos de nuevo, a los redimidos de Cristo, ya que todo eso viene del hombre, no ha sido llevado a la cruz del Calvario. Esto nada tiene que ver con el obrar de Dios en la vida de sus hijos. Ejemplo 2. Un maestro, por ejemplo, un maestro de profesión llega a ser cristiano, pero eso no significa que lo van a poner como maestro de escuela dominical o enseñarle a los adultos o predicar. No puede ni debe de enseñar la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, a menos que tenga el don de maestro dado por el Espíritu Santo, ya que Dios da ese don espiritual con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4:12. Si leemos en Romanos 12 del 4 al 8 y Primera de Corintios 12 del 28 al 31, Dios mismo nos enseña que para servirle a Él debemos aceptar la perfecta voluntad de Dios en tener el don impartido por Él mismo para cumplir el propósito de Dios en su iglesia que le pertenece, ya sea el don de pastor, de profeta, evangelista, enseñanza como maestro, el de presidir a la congregación, el de administrar las cosas de la iglesia, el de dar en ser dadivoso, el de servicio en servir, de sanidad, de milagros, etc. ¿Por qué? En 1 de Corintios 3:11 Dios mismo subraya su voluntad respecto a todo esto. Y Él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que nada, absolutamente nada que venga del hombre instruye, ayuda o edifica a los redimidos de Cristo. Solo Dios mismo por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando la mente no se sujeta a la voluntad de Dios? Veamos un ejemplo en la vida de Moisés. Dios había libertado al pueblo de Israel, pero ellos constantemente se quejaban de todo. Ahora gimoteaban por falta de agua y Moisés estaba frustrado y cansado ya de la rebelión invariable del pueblo israelita. Ante esto Dios ordenó a Moisés y le dijo en Números 28, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Números 20 del 10 al 11 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, habló Moisés y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué había pasado? Dios le ordenó a Moisés hablar a la peña, pero él por ira, por cólera y desobediencia a Dios, la golpeó 2 veces con su vara y no bajó la orden de Dios. Moisés, tal vez tentado por el enemigo con la cólera, lo dominó y pecó con su boca al hablar con ira y presunción ante el pueblo de Cades, diciendo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? En el versículo 10.
al decir hemos, se atribuyó él mismo el milagro a sí mismo y a Aarón en lugar de a Dios, y actuó con ira, desobedeciendo la orden que Dios le había dado de hablarle a la roca. ¿Qué hizo Dios ante tal desobediencia? Por no santificar a Dios ante el pueblo, sino que lo deshonró, Moisés y Aarón no tuvieron el privilegio de introducir a la congregación en la tierra prometida. Números 20:12. Este suceso nos hace ver que incluso el siervo más manso, si no cuida sus pensamientos y sus emociones, puede caer en el pecado al dejarse llevar por la ira y no cumplir la voluntad de Dios con exactitud. Precepto 4. ¿Qué hacer cuando el cristiano es atacado con pensamientos contrarios a Dios? Cuando la mente no es renovada por la palabra del Señor, vamos a ser ineficaces, usados por el enemigo formando fortalezas mentales y por la carnalidad haciéndonos daños a nosotros mismos, pues seguiremos pensando y actuando con la vieja manera de pensar, sin conocer la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. En 2 de Corintios 10:5, Dios nos advierte como pueblo suyo que la mente no renovada por la palabra de Dios está llena de argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. A la vez, Dios nos indica en 2 de Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Presta atención, por favor, porque el Señor Dios registra esta realidad. Hay fortalezas, sí las hay, que se pueden formar en la mente del creyente cuando las dejamos aceptándolas como si fueran nuestras. Estas fortalezas pueden ser barreras mentales, murallas internas, costumbres de tradiciones familiares o de cultura que se elevaron con el tiempo en nuestra vida y se fortificaron en tu mente como parte de ti. Fortalezas de pecados no confesados o de falsas identidades que has creído sobre tu persona, o si has estado en sectas que dicen tener sana doctrina, pero no lo son, y esas enseñanzas permanecen aún en tu mente porque no has renunciado a ello y las mezclas con la verdad de Dios. Eso te trae confusión y atadura. Así que la batalla mental es más peligrosa y es invisible en nuestra mente. Pero déjame decirte que Dios jamás abandona a sus hijos o a sus hijas. Tú no estás solo, tú no estás desarmada. Dios te ha dado armas espirituales para poder vencer. Y hoy tú toma la decisión firme de qué cosa se queda en tu territorio mental. Porque cuando la mente está sin control, sin base de la palabra de Dios, es territorio del enemigo. No todo pensamiento o enseñanza viene de Dios, pero es el propio cristiano o la propia cristiana quien decide cortar de raíz sus ataques y mantenerse firme en el Señor, en su palabra. Para tener una mente espiritual sujeta a Dios, amándole en obediencia, tenemos que aceptar que nuestra mente no fue creada por Dios para que sea pasiva, ni para que sienta, tampoco para que el creyente le obedezca, sino para que el propio cristiano la frene y ella obedezca al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Esto es una verdad que nos da libertad de vivir con y para Cristo. Por ello Dios nos pide que renovemos nuestra mente con su palabra y la obedezcamos.
En este caso, cuando la mente es atacada con pensamientos de temor, de duda, argumentos, discusión o pensamientos inmorales o rebeldes a la palabra, o pensamientos destructivos tóxicos de fracaso o de desdicha, tristemente muchos cristianos se encuentran en este estado, pero viven esperando a sentirse tranquilos, listos para orar a Dios o para obedecer. Y esto jamás va a pasar, porque están bajo ataque y la mente no es para sentir, sino para que obedezca a Dios por medio de tu persona, sujetándola al poder del Espíritu Santo. Esta pasividad es la que se aprovecha el enemigo. Avanza y avanza, porque el diablo no necesita que tú peques grotescamente. A él le basta con que tú retrases tu obediencia a Dios y no uses las armas que Dios te ha dado para salir de este ataque. Por eso, no te conformes, ataca. Si no siembras la palabra de Dios en tu mente, el diablo llenará tu mente de pensamientos malos hasta que te sofocan y te traen abajo, espiritualmente hablando y aún físicamente. ¿Qué hacer? Ejerce tu fe en el Señor Jesucristo. La victoria de Cristo en la cruz es tu victoria. Tómala por fe. En Marcos 9:23 el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Conocer la verdad no basta. Hay que apropiarse de ella para experimentar la libertad de Dios. Defiéndete con las armas espirituales que Dios te ha dado. Hay que destruir de raíz esos pensamientos. Pueden ser de miedo, de ira, de duda, o impureza, o mentira, etc. Segunda de Corintios 10:5 dice que debes de derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Primero, identifica el pensamiento dañino. Segundo, recházalo rápidamente llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Y tercero, reemplázalo con la palabra de Dios, sometiendo la mente al control de Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí en 2 de Corintios 10:5, Dios nos dice claramente que Él no lo va a hacer por ti. Dice que tú tienes que hacerlo con toda autoridad y fe en el Señor. Es tu responsabilidad, es la responsabilidad de todo hijo de Dios. Personalmente, como redimidos de Cristo, tienes que orar al Señor y llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso es disciplina espiritual defendiéndote. Efesios 4:23 dice: y renovad el espíritu de vuestra mente. Esto es la clave. Dios nos llama a la renovación constante. El creyente debe someter diariamente su mente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso constante que nos va a ir transformando a la imagen de Cristo. La clave para destruir todos estos ataques, aparte de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, es vencer al enemigo en tu mente, declarando la verdad de la palabra y declarando que tú le perteneces a Cristo. La obediencia tiene que ser total, no puede ser a medias. Cristo espera que su iglesia, los redimidos que Él ha salvado por gracia, maduren en su fe y aprendan a obedecer por amor a Dios, como es el gran mandamiento de amarlo con todo nuestro ser. Ejemplo, un creyente puede ser hombre o mujer, o ser joven, adulto o anciano, y dice: quiero cambiar mi vida, pero sigue pensando en lo malo que le pasó en el pasado y necesariamente por eso vive en angustia y pesadumbre. Sigue alimentando pensamientos tóxicos, inmorales, deshonestos de lo que ve, conversa o se alimenta en las redes sociales. Otros no renuncian a la mente vieja o no renuevan la mente ni la llenan de la palabra de Dios. Y tampoco
revisan sus pensamientos con el filtro de Dios y por eso todo eso sigue así, sin cambio alguno. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios no me responde? Dios sí responde, pero nunca bendice la desobediencia de cualquiera de estos creyentes. Precepto 5. Entregar tu mente al control de Dios. Eso no significa que tú dejes de pensar, sino que estás rindiéndote, entregando toda tu mente al Señor, no un día, sino siempre, cada día. Le entregas cada pensamiento, por más hermoso que sea y benigno que te parezca, a su escudriño, según Filipenses 4:8. Y también, si es su voluntad para tu vida en ese momento que tú estás viviendo, eso tú mismo como hijo de Dios tienes que examinarlo y darte cuenta. Esto es un acto de fe y confianza plena en tu Señor y Dios para alinearte con su voluntad y así tener paz mental, guía del Espíritu Santo y comunión con el Señor, según Filipenses 4, del 6 al 7. Observa, Salmo 62, del 1 al 2 dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación, jamás resbalaré. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón contiene la mente y todo lo que procede de ella. Así que debemos guardar el corazón para que no ingresen pensamientos contrarios a Dios. Ya que tú como redimido o como redimida de Cristo fuiste llamada o llamado a creer en Cristo y su palabra y a obedecerla. Y cuando lo haces, el Dios Trino se va a manifestar en tu vida. Lee por favor Juan 14:21. Medita en ello. Tú descansas en su sabiduría y en su soberanía. Si a causa de que ya no estás ofuscado ni ofuscada por fiscalizar cada pormenor de tus pensamientos, reconquistas el carácter que Dios está formando en ti. Tu mente se va a tranquilizar, tu ánimo se alienta, se aviva por el Espíritu y entonces puedes absorber todo cuanto Dios tiene para darte, porque en una mente impregnada del control humano, Dios jamás obra. Asimismo, todo cristiano debe comprender que hay una gran diferencia entre ser tentado con un pensamiento que entra en la mente y pecar con la mente. Es cuando pensamos sobre ese mal pensamiento que nos ha venido y nosotros nos agradamos y nos sentimos satisfechos con ello, satisfaciendo nuestros deseos ocultos. Ese creyente ya pecó en su mente, aunque no lo lleve a cabo, pues Dios conoce todas las intenciones del corazón. Es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, debemos de examinarlo según el filtro de Dios que es Filipenses 4:8. El que se deja controlar por su mente humana va a tener muerte, pero el que se deja controlar por el Espíritu controla su mente, entonces tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mente humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la palabra del Señor. En cambio, cuando le entregas tú el control a Dios de toda tu mente, dejará de ser una zona de guerra tu mente y será un conducto de la paz de Dios en tu mente y corazón. Así que de ahora en adelante, Dios tome el control de tu mente y notarás, tú mismo o tú misma, te vas a dar cuenta cómo todo cambia en tu vida. Una exhortación final y la más trascendental. Estos preceptos de Dios que son palabras
de Dios para ejecutarla no serán de ayuda alguna si nosotros no nos hemos entregado totalmente nuestra vida al Señor Jesucristo por la fe en Él como el Salvador de nuestros pecados y el Señor de nuestra vida. Precepto 6. El filtro de Dios. ¿Cómo examinar nuestros pensamientos? Filipenses 4:8 dice el Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No nos olvidemos que Dios nos advirtió que conforme pensamos, así vivimos, ya que primero viene el pensamiento. Luego, si nosotros, como hijos de Dios, no lo examinamos, si está según el precepto de Filipenses 4:8, que es el filtro que Dios nos da, ese pensamiento se convierte en desastre en nuestras vidas y en nuestra forma de hablar y vivir para nuestro propio mal. Por eso Dios nos dice que jamás Él va a abandonar a sus hijos. Somos su pueblo, su iglesia. Él no pide algo que Él mismo no equipe a su pueblo para salir victoriosos. Por eso Filipenses 4:8 es el filtro que Dios nos da para ayudarnos, donde todos los redimidos por Cristo tenemos la responsabilidad de examinar paciente y decididamente a la luz de la palabra si nuestros pensamientos son piadosos según el filtro divino, que se alineen con su voluntad. Tenemos que examinarlo. Todo lo que no sea de Dios y que sea contrario a Filipenses 4:8, debemos de rechazarlo y abandonarlo por completo para poder conocer la buena y perfecta voluntad de Dios a nuestra vida y así poder caminar en comunión con Dios. Nuestra mente está saturada. Por ejemplo, una hermana tiene que hacer las compras del mercado, tiene que llevar a su hijo a la escuela, lavar la ropa, limpiar la casa, hacer la comida y ver a su mamá que está delicada de salud. Toda esta saturación de pensamientos le va a crear tensión. ¿Qué hacer si la mente no está controlada? Esa mente se va a convertir en una arma negativa para la vida de esa cristiana. El Señor dice: en esto piensa. Es un llamado a la disciplina mental. No hagas nada por tus emociones apuradas, sino cálmate, respira y piensa en lo que dice Filipenses 4:8. Si es contrario a la voluntad de Dios, no lo hagas. Esto es entrenar la mente para escuchar a Dios y no a nuestra mente apurada o desubicada. ¿Quiere enseñar Dios aquí? Él nos quiere instruir que no olvidemos que Él nos ha dado una nueva mente al hacernos una nueva criatura en Cristo. Dios nos revela su mente al darnos su palabra y aquí en Filipenses para que nos cuidemos y vivamos victoriosos y victoriosas en buena relación con Él. Pero para vivir en victoria hay que examinar nuestros pensamientos antes de actuar según el filtro de Dios de Filipenses 4:8. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que no se somete a Dios se estanca, pero el que se rinde a la voluntad del Señor avanza en el poder de Dios. Si Dios tocó tu vida interior y abrió tus ojos espirituales al darte cuenta, te invito a compartirlo con todo aquel hermano o hermana que está batallando con pensamientos que le atormentan o dudas o tiene aflicción mental sin saber qué hacer. Bendícele en el nombre del Señor. Te invito a suscribirte al canal Edificadas con la Palabra. Esto
nos ayuda grandemente a seguir compartiendo el Evangelio, llevando a su pueblo a edificarse en el escrito está. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Dios les bendiga. Hasta un próximo video.